quisiera invitarlos a una dimensión un poco más participativa, ¿no? Con dos preguntas a las cuales yo no puedo responder, sino que solo puedo ayudarles a responder. Y creo que finalmente un lugar como este, pues, sea sensato hacer estas preguntas. Las tienen aquí, ¿no? En grupo de dos, con la persona que está al lado suyo, con tres personas, si logran escucharse, si odian a la persona de al lado pueden desplazarse, obviamente. Para preguntarse, tratar de ejercer este discernimiento, ¿no?, sobre la realidad social que nos toca vivir. Frecuentemente se pretende que este discernimiento ha de ser el discernimiento de intelectuales, gente preparadas. Y obviamente esto es en parte cierto, pero no forzosamente. Hay cosas que escapan precisamente de la vista de los mejores, de las personas mejor preparadas. Por lo tanto, pienso que es valioso entre nosotros aquí tratar de identificar cuáles son las tres prioridades sociales de México hoy en día. ¿Cuáles son los tres problemas que identifican como prioritarios? Y lo compartan con la persona de al lado y a ver si coinciden. Y si no coinciden, como frecuentemente, ¿por qué piensa la otra persona que esto sea más importante que lo que yo pienso mismo? Yo mismo pienso como siendo lo más importante. ¿Están aquí, verdad? No. Son lo que ustedes piensan son las prioridades sociales de México hoy en día. Como cinco minutos, ¿no?, para esto. No tengo muchas dudas que podríamos hablar de eso casi lo que queda de la hora, ¿no? Quiero recoger algunas de esas prioridades, ¿no? Todas no van a ser posibles, pero algunas nomás, al menos para llenar parte de este pizarrón de aquí. A lo mejor, pues, empezando aquí, sí, ustedes aquí, ¿sí? Al azar. Sí, ¿cuáles son esas prioridades? Tres prioridades. Lucha contra la corrupción. ¿Qué? ¿Qué? Disminuir la pobreza extrema. Pobreza extrema. ¿Sí? Y educación, formación de los ciudadanos. Educación. Formación. Ciudadana. ¿Ok? A lo mejor allá atrás, hasta el fondo, allá. Sí, ustedes. Igual educación. Educación, sí. Ya está, sí, pero... Igualdad. Seguridad. Seguridad. ¿Ok? ¿Algunos más? No sé, por ahí. ¿Aquí? Es que ya todas las tenemos. Ok, ya las... Ustedes sí que son de las buenas, ¿verdad? Hablando de la desintegración familiar. Desintegración familiar. Otros elementos más, a lo mejor, que quieren agregar, tienen urgencia en proponer sus temas. Sí. La informalidad en el trabajo, en el aspecto laboral. Informalidad. Sí. La migración, que ahorita es la que está en boga. Estamos mirando. Migración. Aquí a lo mejor vamos a dar chance al dueto directivo.
Hablamos también de pobreza, inseguridad, injusticia. Inseguridad, seguridad y justicia. Sí. Sí, es chistoso que no haya aparecido antes. ¿Ok? Violencia. Violencia, ya es, sí, seguridad, violencia, sí es aún diferente, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo? Drogadicción. Que casi no me queda lugar. Bien. No voy a discutir de esos elementos. Cada uno de ustedes conocen parte de esas realidades mucho mejor que yo. Yo las he vivido unos tiempos, ustedes las han vivido mucho más años que yo y por lo tanto saben probablemente en carne propia lo que eso significa. La pregunta siguiente es un poco más difícil. ¿Cuáles deben de ser las prioridades que se ha fijado, se fija o se tendría que fijar el INDOSOC? Porque, un segundo, antes de ponerse a estas preguntas, no veo aquí una lectura cristiana o forzosamente, específicamente cristiana de la realidad. Como cristiano compartimos también esto. Pero ahora como INDOSOC, ¿cuáles son las prioridades que identifican? Y las que se tendría que fijar este instituto. A su parecer, aquí no se trata, aquí somos todos, ¿no? Repartidos, todos los que trabajan en el INDOSOC. Pero creo que aquí hay un elemento interesante de pregunta para ver qué de esto se queda en la segunda parte del pizarrón. ¿Igual 3? 3 también. 5 minutos. Hacia afuera, no, hacia las prioridades sociales que identifica como las prioridades que quiere atender el INDOSOC. Que quiere atender el INDOSOC, sí, son prioridades sociales que quiere atender el INDOSOC, obviamente prioridad del INDOSOC como sí. Pero tomando como base las del lado izquierdo. Sí, o nuevas. Ah, ok, pueden ser nuevas. Pueden ser nuevas también. No me estoy sensibilizando.
¿Ya? ¿Ya aquí? Aquí también, aquí también. Bueno, eso ha sido rápido. Pues lo mismo, a ver cuáles son las prioridades, a lo mejor aquí me las proponen, así las puedo escribir más rápido. ¿Cuáles son las prioridades con las cuales se quedan? Justicia. ¿Sí? Igualdad. Bien común. Alguien dijo algo antes. La pobreza. Pobreza, gracias. Los pobres. ¿Qué más? Familia. Formación de jóvenes. ¿Algo más? Igualdad de género. Igualdad de género. Bien. ¿Sí? ¿Cómo? Dignidad de la persona. La dignidad de la persona. Dignidad de la persona. Muy bien. Hay dos cosas muy interesantes entre el primero y el segundo. Cosas a las cuales les quiero ayudar. La primera es hacerles notar que al momento que piensan como en los SOC, van vaporizando sus prioridades. Cosas que parecen mucho más aterrizadas, concretas, se vuelven más abstractas. Puede ser buen signo, pero puede ser muy mal signo. Es decir, o es porque precisamente al pasar de esto a prioridades de pensamiento social cristiano, conocen tan bien el pensamiento social cristiano que bajo justicia, igualdad o bien común, ven la especificidad de su enfoque. Y eso es buen signo. Mal signo es porque finalmente no ven en qué puede ser concreto, particular su acción. De hecho, no ven la especificidad de su acción. Concretamente. Eso es un primer punto. Luego, segundo punto que quiero resaltar es preguntarles cómo han pasado de aquí a aquí. ¿Qué tipo de criterios? ¿Qué criterios? ¿Qué tipo de criterios han empleado? Y cómo, dentro de esos criterios, han seleccionado algunos elementos para decir, no, este no, este no, este no, este no, y me quedo con este, con este, con este. ¿Cuáles son sus criterios? Al menos en la selección que ¿Qué ha hecho? aquí realizamos, es ver la cuestión de las prioridades sociales de este lado
y compararlo con la misión de la institución y al mismo tiempo el trabajo que se está realizando, por ejemplo, las prioridades que se ha fijado el instituto en relación con esta cuestión de las prioridades. Sin descuidar esta columna de la izquierda, vimos todo esto, ¿no? De tal manera que nosotros poníamos un poco la cuestión de contribuir a formar la conciencia, que es parte de la misión institucional. En ese sentido, formar la conciencia personal y social nos lleva a ser conscientes de dónde estamos plantados en la realidad ante esta, ¿no? Sí. Segundo, veamos la cuestión de el INDOSOC ha hecho una opción por la cuestión de la participación ciudadana en el ámbito de la política, enfocado o reducido a la cuestión de la libertad religiosa. Pero, digamos, en el amplio sentido es la participación ciudadana, el campo de la política, que tiene que ver con toda esta cuestión de la realidad, ¿no? Y tercer punto, la cuestión de acción ciudadana frente a la pobreza, que son de las, digamos, prioridades que en este nuevo periodo del INDOSOC, bajo la dirección de Román Uribe, es lo que se propone. Ese fue el criterio, ver la cuestión de las prioridades, plantarnos frente a la realidad, formación de la conciencia, de aquí ver qué es lo que se hace en el INDOSOC, participación ciudadana para que esto disminuya, y la cuestión de la pobreza, que es otra acción que se ha tomado en el INDOSOC. Ok, muy bien, aquí hay unos cuantos criterios muy claros y han sido criterios ligados precisamente a prioridades que se ha fijado ya la institución, ¿no? En parte, por los 2 segundos, pero el primero, y usted mismo ha dicho, se ha referido a la misión mismo del INDOSOC. Efectivamente, ¿no? En toda institución, normalmente hay una carta magna que limite y especifica lo que hacemos. No somos una agencia universalista, sino que tenemos algunas prioridades. Y efectivamente un criterio muy claro es referirse a la misión para saber cuáles son las prioridades que puedo atender. Eso es un razonamiento institucional y es un razonamiento muy bueno, obviamente, en cuanto en el campo de una institución. Pero pienso que la mayor parte de ustedes no han trabajado de esta manera. Y no pienso equivocarme mucho diciendo eso. ¿Cuáles son otros criterios que han tomado? ¿Sí? Tal vez el alcance de nuestras posibilidades, o sea, de lo que tenemos más tangible, en concreto de nuestra acción. Alcance de las posibilidades. Un criterio muy importante. Tal vez que hay diferentes tipos de instituciones y esta no es una institución de acción, sino de generar pensamiento y formación. Tal vez por ahí se cambia un poco las prioridades. ¿Sí? ¿Sí? La prioridad que yo veo es, para mí en lo personal, es la prioridad desde el punto de vista del medio ambiente que nos rodea, el medio ambiente que influye en nosotros, para poder discernir cuál es la prioridad, poder ayudar o ayudar a las personas que más lo necesiten, o a la justicia, o a la igualdad, o al bien común. O sea, es una prioridad, pero yo lo considero y lo leo de la manera de mi entorno. Ok. Sí. ¿Otros elementos? Como usted lo ha dicho durante todo el proceso de plática, ha tocado un punto importante que es ver los signos de los tiempos. Sí. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos toca hacer, ver los signos de los tiempos, y de acuerdo a eso es como debemos de ver la problemática que permanece en la comunidad. Ok.
Muy bien, ¿otros elementos más? ¿Sí? Yo pienso que a la hora de decir algunas cosas que están ahí, uno hace primero una experiencia personal, ¿no? De lo que uno ve, de lo que vive, y luego de lo que observa, de lo que en el mismo trabajo que uno hace, pues perciben los demás, ¿no? Entonces, no sé, yo puse familia porque, o sea, veo una problemática muy especial en la familia, en la pérdida de valores, en las parejas, comunicación, no sé. Entonces yo digo familia porque es lo que veo. Promover la igualdad, sabemos que hay un problema de gente que tiene mucho y gente que no tiene nada. Entonces, o sea, de lo que uno ve desde primero personal y de la propia experiencia y luego de lo que la realidad va diciendo. De acuerdo. Muy bien. Pues aquí tenemos un ámbito de criterios bastante amplios, ¿no? ¿Aquí se quiere agregar algo? ¿Sí? Sí, yo voy a hablar del deber ser. Ok. O sea, ¿cómo se tendría que haber fijado en el Indosok, ¿no? Sí. Creo que tendría que ser fundamental también aquí, Mateo 25 que nos recordaba. Sí. Es decir, la urgencia de las necesidades de los que más están sufriendo hoy. Sí. Como un criterio para priorizar. O sea, los pobres. Muy bien, voy a retomar varios de sus puntos, si me permiten, y hacer algunos comentarios. Muy importante para una institución es que exista dentro de la institución un comité que de manera regular, periódica y con capacidad creativa y con renacimiento, y aquí obviamente me dirijo más bien hacia los directores, la junta directiva del IMDOSOC, sea capaz de retomar su propia misión, repensarla frente a una realidad social que no ha esperado los años y que cambia continuamente. La actualización de la misión frente a la realidad social es un ejercicio necesario en el cual no hay que ser complacente consigo mismo. Y es muy difícil no ser complacente. Esto obviamente es un criterio fundamental de la buena gobernanza de una institución como el IMDOSOC, ¿no? Que de manera periódica este ejercicio sea hecho y que se plantea de manera radical, ¿no? No solo qué vamos a hacer, pero incluso la pregunta, ¿todavía somos útiles o no? Porque de alguna manera, a mi parecer, las instituciones cristianas no deben institucionalizarse para siempre y para siempre y en los siglos de los siglos, ¿no? Son pasajeras. Son aquí para crear dinámicas, para lanzar movimientos, para establecer programas, políticas y también luego para pasar estas políticas, ideas, movimientos a otros que pueden hacerlo a escala mayor y con una legitimidad política mayor. Somos iglesia, somos parte de la sociedad, pero somos iglesia. En muchos países, por ejemplo, la iglesia ha generado los primeros sistemas sociales, de primeros sistemas de ayuda a los pobres, primeros sistemas de seguridad social como salud, perdónenme, estoy ya poco cansado y cuesta más el español, como seguridad de empleo y otras seguros sociales. Pero lo que pudo iniciar no lo pudo extender a la totalidad de la sociedad, ni hacerlo obligatorio para todos, porque no es del resorte de una institución como la Iglesia, pues prevalecerse de prerrogativas estatales. De tal manera que hay aquí un saber también
no apropiarse definitivamente a algunos programas que hemos lanzado y saber pasarlos a entidades que quizás, no siempre, no es seguro que el Estado haga mejor el trabajo que el INDOSOC, pero quizás pueda generalizarle, universalizarlo, por ejemplo. Eso es un elemento que a lo mejor tiene que ver. Las 3 prioridades me parecen muy bien elegidas, ¿no? Tanto contribuir a la conciencia, porque si hay una cosa que el Estado no crea es conciencia. Es uno de los duros aprendizajes precisamente de la democracia, es que la democracia liberal tal cual existe en nuestros países no genera los valores que necesita para su propio funcionamiento. Y esto es un tema urgente. La democracia liberal no genera los valores y los comportamientos que requiere de manera imprescindible su propio funcionamiento. ¿Quién entonces, y es la pregunta, genera esta conciencia? De manera más sencilla. En las escuelas, y cuando se ha universalizado las escuelas, se ha pensado que la escuela iba a ser la matriz de los nuevos comportamientos que iban a permitir la eclosión de la libertad, de la participación generalizada, en otras palabras, una mente ilustrada. La escuela no generó mentes ilustradas. Se ha universalizado, se ha incrementado, se ha prolongado. No observamos que los niños que salgan hoy de la escuela tengan más honestidad, justicia, menor propensión a la corrupción que hace, por ejemplo, 100 años. Al contrario. Entonces, la pregunta verdadera, efectivamente, es ¿dónde se generan esos comportamientos? Una respuesta es obviamente la familia y otra grande e importante son las iglesias, las religiones y aquí obviamente peculiarmente el cristianismo. La participación ciudadana sí, no hay democracia sin participación. El problema es que hemos invertido la cosa, hemos primero creado las estructuras democráticas y luego buscamos participación. Así no funciona la cosa. Y por mala suerte las estructuras democráticas en muchos países, no solo México, son meras estructuras formales en lo cual funcionan finalmente de un modo totalmente no democrático. De aquí que fomentar participación es fomentar de hecho los fundamentos mismos de la democracia. Un ejemplo clásico es Irak. Llega a Estados Unidos, liquida Saddam Hussein y quiere implementar democracia. Que crea Estados Unidos un congreso, elecciones generales, derecho para las mujeres de voto, etcétera, etcétera. De hecho, ya lo tenían este derecho las mujeres en Irak. Pero, resultado, no tenemos democracia en Irak, ni en Afganistán, ni tampoco en Libia, ni tampoco en muchos países de la primavera árabe. La democracia no surge por creación de instituciones, surge por creación de participación ciudadana. Mientras no la haya, no habrá democracia. ¿Dónde empieza eso? A nivel local. La democracia nunca funciona a nivel general, empieza a nivel local. Y el punto clave de la participación, si me puedo permitir este pequeño comentario a las prioridades del INDOSOC, clave de la participación es quién decide sobre el dinero, repartición del dinero a nivel local. Mientras no se da en programas de participativos el poder de decisión sobre el dinero, es que no confiamos todavía en la participación real de estas personas. Es lo que hacen todos los países occidentales, ¿no? Damos dinero para el desarrollo, pero queremos controlar dónde va el dinero. Y ponemos condicionalidades. ¿Dónde va a ir el dinero? No para esto, no para eso, no para eso, sino que para estos, esos y esos. Y luego quiero que me rinden cuenta y si falta dinero, yo le corto los fondos. Y muy pocas son las agencias que dicen la atribución de prioridades en los fondos lo van a decidir las personas sobre el terreno.
Créanme, la democracia empieza de manera muy seria cuando los fondos son atribuidos a nivel local. Y es aquí donde la gente sabe muy bien dónde quieren que los fondos vayan en prioridad, ¿no? Bueno, comentarios sobre la misión del ITAM. Frente a la prioridad de la pobreza, obviamente es una prioridad muy importante y creo que aquí no cabe mucho comentario. De los otros elementos que me han propuesto aquí, ¿no? Uno muy interesante es el alcance de nuestras posibilidades. Es muy importante. No somos sobrehombres. Una institución tiene las capacidades que tiene y no debe de mirar o de querer hacer cosas que no puede alcanzar. De tal manera que hemos, al momento de dibujar prioridades, ver de manera cuidadosa de lo que somos capaces y de lo que no somos capaces. De tal manera que me inquieta un poco este tipo de prioridades muy amplias. ¿Somos capaces de la justicia o del bien común? Espero de sí, con ayuda de Dios y en el mejor de los casos. Pero quiero ver precisamente y de manera concreta a qué se refiere eso, cuáles son sus prioridades en igualdad, en justicia y en bien común. Luego, su proposición de ver el medio ambiente, yo creo que es un criterio del cual frecuentemente no estamos conscientes. Efectivamente, la elección de prioridades depende de la prioridad del medio ambiente en el cual estamos, es decir, de lo que actualmente aquí y ahora en México es urgente, es prioridad. De tal manera que, en parte, la fijación de prioridades no nos incumbe a nosotros, sino que es anterior, ¿no? Prioridades sociales es algo que es prioritario en la sociedad como tal. Pero eso es un criterio precisamente también. Hay muchos elementos que no están aquí, que podrían estar. No está buen gobierno, me llama un poco la atención que no esté, por ejemplo. No hay promoción de los derechos de los gay y lesbian. Esto no me sorprende que no esté, pero en Europa probablemente estaría aquí como de los primeritos que esté, ¿no? Y esto es el medio ambiente que fija estas prioridades. ¿Tenemos que aceptarlas o tenemos que rechazar esas prioridades que fija el medio ambiente? Aquí también hay una selección que hacer. Quizás sea hoy en día mucho el tema de la migración por la cobertura mediática que se ha dado a los niños migrantes en los últimos, digamos, días, meses. A lo mejor eso desaparece de pronto porque la cobertura mediática desapareció. Entonces, pues aquí hay que hacer distinciones, ¿no? Y saber, pues, ser cuidadoso y al mismo tiempo respetar esas prioridades que surgen de la realidad social nuestra. Luego, muy importante, dentro de los criterios, y aquí también hay que ser prudente, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una cierta experiencia, unos ciertos elementos personales de vivencia. Me ha tocado trabajar con pobres en tal parte de la Ciudad de México, he trabajado con familias y por lo tanto psicológicamente soy más sensible a esto y voy a ver eso como la prioridad de México. Quizás sea cierto, pero quizás aquí nuestro énfasis en ver las prioridades que ya conocemos nos impiden ver nuevas prioridades. Entonces la propia historia, ¿no? Y familiaridad, y aquí es peligroso sobre todo con los años que pasan, ¿no? Porque a los 70 años pues he vivido tanto que ya he visto muchas cosas y mis prioridades tienden a ponerse siempre más duras, ¿no? De alguna manera ya no se mueven mucho. Y obviamente a una cierta edad se ve, ¿no? Que personas siempre identifican las mismas prioridades. Pasa el tiempo, pasa las prioridades, la realidad social, siempre serán, no sé, los sindicatos,
¿no? El problema son los sindicatos en este país. Creo que hoy en día ya no es el problema central los sindicatos, ¿no? Pasó un cierto tiempo. Luego, pues, ver los signos de los tiempos, sí, pero eso no es tanto un criterio, sino algo más general, ¿no? Lo que diferencia esta parte de esta parte es precisamente nuestra habilidad a leer los signos de los tiempos. Es decir, ver cuál de estas prioridades sociales son las que son prioritarias para el reino. Para el reino. ¿Cuáles de esas son prioritarias para el reino? La igualdad, los pobres, la desintegración familiar, la informalidad. ¿Cuál tendría que tener prioridad aquí? Bueno, aquí reaccioné a lo que me propusieron. Les voy a proponer ahora unos cuantos criterios que he desarrollado yo mismo a través pues, un poco de mi propia experiencia. A lo mejor aquí también, ¿no? Soy influenciado por mi propia experiencia. Pero he intentado ser lo más objetivo posible en esos elementos. Aquí en mi pequeña lista ven al principio la urgencia. Y con eso departo probablemente de muchos, un poco del desarrollo, ¿no?, de las entidades caritativas católicas a lo largo de los 30, 40 últimos años, 3 o 4 últimas décadas. La urgencia ha sido durante muchísimos años, un elemento característico de la acción social católica, de las prioridades, de los criterios de prioridades. Pregúntenle a tantas monjas, ¿no?, en tantos países, en guerra civil, en hambrunas, que se quedan en su puesto, que no se van. Esta característica, esta resiliencia, esta disposición incluso a arriesgar nuestra propia vida, a lo mejor nos hace más contundentes en muchas situaciones de emergencias. Aquí quizás sea un criterio para fijar prioridades a nuestras acciones. Dar, por lo tanto, a la emergencia su derecho, ¿no? Contemplarla. Y una de las emergencias del reino, del surgimiento del reino, no es la igualdad, son los pobres. Recuérdense que la igualdad es una noción abstracta, directamente ligada a la democracia y los derechos humanos. No somos iguales. La igualdad es una igualdad de derechos, pero fundamentalmente los seres humanos somos desiguales, en el sentido que somos todos diferentes y únicos. Y este ser único es algo bueno. La igualdad a todo costo es un infierno. Y hay justicia que requiere desigualdades. Entonces la igualdad es un tema muy en boga en Occidente. No creo que sea forzosamente una prioridad para la visión cristiana. Es importante la igualdad de derechos fundamentales, no digo el contrario. Ok, la urgencia. Segundo criterio para mí determinante para la acción de una entidad caritativa católica, una entidad como el INDOSOC, el carácter novedoso, ¿no? Somos, como dice el psalmista, personas que miran la aurora que está llegando. Vemos más allá. Tenemos que ser de alguna manera profetas de nuestra propia realidad. Ver lo que está surgiendo y que nadie ve en esta sociedad. Problemas nuevos. Ser capaz de ver la pobreza emergente. Los cristianos fueron los primeros en atender a los pobres. Crear hospitales. El hospital es una invención católica, pero, por favor, ¿no? Es la idea misma, el nombre mismo. Cristianos fueron pioneros en muchos ámbitos.
Hoy en día tenemos que considerar que precisamente uno de los criterios para fijar prioridades es ser atento a los nuevos problemas sociales de nuestro mundo. Los que no ven los intelectuales, los que no ve el Estado, y que por supuesto nadie atiende. Peculiarmente las nuevas formas de pobreza. Y nuevas formas de pobreza ya existen en México. Obviamente están las tradicionales, las clásicas, ¿no? Pobrezas como carencia alimenticia, de educación, carencia de seguridad. Pero también hay nuevas pobrezas, del cual México es un campeón. Por ejemplo, carencias que surgen del exceso. México tiene una epidemia de obesidad. Es el primer país, si entiendo bien o si he leído bien mis cifras, en términos de obesidad. Superó a Estados Unidos, aunque no es poco. Esos son problemas de pobrezas diferentes, porque obesidad significa reducción de movilidad, reducción de amistades, reducción de posibilidad de empleos. Implica muchas dificultades muy reales, sin hablar obviamente de una esperanza de vida mucho más corta que el resto de la población. El Estado no sabe atender, y aquí hablo en serio, no sabe atender pobrezas que surgen de excesos. Porque aquí el problema ya no es una carencia que hay que rellenar, dando cosas, dando educación, dando nutrimientos, sino que hay que regular un exceso en el comportamiento, exceso comer de manera frenética, ¿no? Y aquí pues prevención, obviamente es una cosa, pero luego se trata de comportamientos sociales, comportamientos que tienen muchas, bueno, la novedad, ¿no? Nuevos elementos. Obviamente los pobres, en tercer lugar en mi lista en cuanto a importancia. Los pobres, pero aquí quisiera ponerles un tipo de pregunta. ¿Cuáles? ¿Quién son los pobres? ¿No? Porque los pobres, la pobreza es multidimensional. Entonces, ¿cuáles son los pobres que queremos atender? ¿Y por qué estos y no los demás? Porque a las mujeres, por ejemplo, las familias uniparentales, ¿no? Donde solo hay una mujer con su niño o un padre con sus niños. ¿Por qué poner nuestra prioridad en esto y no en otras formas de pobreza? Desde nuestra perspectiva católica, ¿cuáles son las prioridades para el reino en cuanto a pobrezas? ¿Cuáles son los pobres más pobres? Los que nadie atiende. Porque esos son los que nos corresponden en prioridad. Prioridad también. Para poner prioridades, ¿no? Poner prioridades en lo que sabemos que no cambiará. Elementos que no cambiarán, en lo cual somos seguros que son para siempre. Es decir, elementos que sabemos como siendo elementos estructurantes del reino de Dios. Finalmente, y como último criterio, un espíritu de servicio, de diaconía y de humildad. Muchos programas no contemplan este último punto. Y sin embargo es clave para el tipo de gobernanza de sus proyectos concretos. Si un proyecto llevado a cabo por una entidad cristiana, el IMDOSOC, Cáritas, otros programas, no tiene como espíritu el servicio y la humildad, lo más probable es que después de pocos años se secularice, se vuelve totalmente secular. Ya no va a haber por qué es diferente de otros.
Y es en este servicio que durante la acción que vamos a llevar va a quedar el carácter peculiarmente distintivo cristiano de nuestra acción. Porque el servicio que brindamos es un servicio diaconal y por lo tanto particular. Su particularidad está en lo siguiente, que el criterio fundamental de este servicio no es la eficacia en términos meramente humanos, términos típicamente estadísticos, sino su fecundidad para el reino. Un programa cristiano tendría que ser eficaz y fecundo. Pero si hay que elegir entre el primero y el segundo, tendría que ser imperativamente fecundo. Fecundo para el reino.